Hoy bendecimos la iglesia que está presente, como también la iglesia que en esta hora se conecta con nosotros. Nosotros queremos esforzarnos un poco para poder llevar un mensaje a cada uno de sus hogares, para bendecir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy bendecimos la iglesia de Cristo en toda la tierra, pero pedimos al Señor una bendición especial sobre la iglesia Misión Internacional, Fuego y Poder de Dios. Es una iglesia que se ha levantado en el corazón de Dios, una iglesia que se ha levantado en medio de las circunstancias, en medio tal vez de la escasez, de la necesidad, pero Dios siempre ha sido fiel, siempre ha estado con nosotros. Hoy bendecimos a cada uno de ustedes allí en sus hogares, bendecimos sus familias donde quiera que se encuentren. Amén. Mis hermanos, este es un culto habitual, así como estábamos acostumbrados a estar en el culto los viernes en la congregación, que por causa de la circunstancia, por causa de ese coronavirus, no podemos estar allí, pero lo estamos haciendo de aquí, de nuestra casa, y estamos haciendo igualmente el servicio para cada uno de nosotros, porque nosotros podemos estar encerrados, pero dice la palabra del Señor que la palabra del Señor no está encerrada, la palabra del Señor no está presa, y tenemos que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. En este lugar donde Dios lo permita, tenemos que nosotros llevar la palabra del Señor, porque a eso nos ha enviado. Amén. Y quiero levantar una oración en esta hora por cada necesidad de cada uno de mis hermanos, por mi necesidad, porque todos tenemos una necesidad, cualquiera sea su nombre, pero hoy le vamos a pedir al Señor que se levante por esta necesidad. Amado Dios, te pedimos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Padre, que seas tú, Señor, levantando bandera, Señor, por cada necesidad que tienen tus hijos, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Señor, eres tú nuestro pastor, eres tú el buen Dios. Y por eso clamamos a ti en esta hora, Señor. Yo te pido, Padre, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos allí donde ellos se encuentran, Padre. Yo no sé la necesidad que ellos tienen, pero tú las conoces, bendito Dios. Y tu palabra dice, Señor Dios, que tú no nos dejarás abandonados, que tú no nos dejarás solos, que tú te levantarás por nosotros. Y hoy queremos confiar y creer, Señor, en tu bendita palabra. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche quiero que vayamos a reflexionar o reflexionemos de la bendita palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que predicar el evangelio en todo momento, llevar la palabra, nunca volvernos atrás por las circunstancias, por los problemas que tal vez tengamos, porque muchos viene una dificultad, viene un problema y lo primero que hacen es retroceder. Pero dice la palabra del Señor que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y entonces somos de los que no retrocedemos. A pesar de las tormentas de la vida, a pesar de cualquier situación, nosotros tenemos que seguir adelante. Y entonces el mensaje de esta noche es persistir en el evangelio. Amén. Es seguir avanzando en la palabra del Señor, agarrados de la palabra de Dios, de sus promesas. Es lo que tenemos que nosotros hacer. Entonces, mis amados, yo quiero en esta noche exhortarlos allí, donde quiera que estén, a que no retrocedamos, que no importa cuál sea el problema, porque muchos tendrán aflicciones en estos momentos en la salud, otros tendrán aflicciones en su vida económica, otros en su vida sentimental, qué sé yo, pero lo que sí sé es que de todas estas el Señor nos va a librar. Amén. El Señor nos va a sacar adelante. Pero tenemos que tener una vida de comunión con Dios. Tenemos que tener una vida de oración con Dios, porque eso es lo que nos da a nosotros como cristianos la firmeza, la seguridad para no retroceder. Cuando vienen las cosas
aquellas que por causa de las pandemias o causa de cualquier cosa que viene a nosotros, lo único que nos mantiene de pie es la oración, mis hermanos. Amén, así es. Porque nos agarramos de ella, tenemos la seguridad. La oración es la que abre puertas. La oración es la llave para abrir el reino de los cielos. Entonces tenemos que nosotros insistir siempre en la oración. Entonces yo anotaba aquí 4 cositas que nosotros tenemos que hacer, que es insistir. ¿Insistir en qué? En la palabra, insistir en predicar el evangelio. Es resistir. Tenemos que resistir a todas aquellas cosas, las pruebas, las tentaciones. Nosotros tenemos que resistir, pero eso es a través de la oración. Tenemos que persistir en las promesas, en las cosas que Dios nos ha anunciado, que nos ha dicho. Y lo último es nunca desistir. Amén. Nunca sentarnos a la orilla del camino a ver que el tiempo pasa, sino que tenemos que estar siempre parados firmes para poder avanzar en el propósito de Dios. Porque dice la palabra del Señor que aquel que ha conocido al Señor y se ha devuelto atrás, no le ha ido bien, porque no es bueno dejar el camino del Señor. Amén. Porque por duro que sea, es mejor caminar en el propósito de Dios que caminar sin Dios. Pero el Señor dice que tenemos que tener paciencia, dice la Escritura. Porque nosotros somos personas que no estamos acostumbrados a esperar. Que de pronto la situación está difícil, pero nosotros clamamos a Dios y queremos que las cosas se hagan ya en el momento. Pero hay procesos, mis hermanos, en la vida de todo ser humano. Y más en el pueblo de Dios hay procesos, porque dice la palabra del Señor que Él nos lleva al desierto para que nosotros le conozcamos y para que Él conocer nuestro corazón. Amén, así es. Entonces, mis hermanos, yo quiero que en esta noche, allí donde ustedes estén, vamos a la bendita palabra del Señor que la encontramos en el libro de Santiago. Entonces, Santiago 1, y vamos en reverencia a la bendita palabra del Señor, nos vamos a colocar en nuestros pies. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la bendita palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Santiago 1, en el versículo del 1 al 11. Hay un subtítulo en el versículo 2 que dice la sabiduría que viene de Dios. Y es la que nosotros necesitamos, mis hermanos. Sabiduría de lo alto. Sabiduría para hacer las cosas. Porque muchas veces nosotros no entendemos, no sabemos qué vamos a hacer. En este tiempo muchas veces no sabemos qué vamos a hacer. Pero Dios sí sabe y por eso tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Y dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén y amén. Entonces nosotros miramos a través de la palabra del Señor, de la Escritura, que Él, una de las cosas que nos recomienda es que nosotros tengamos paciencia. Que es lo que decía al comienzo, es lo que casi nosotros no tenemos, poco tenemos paciencia nosotros. No tenemos paciencia con esperar en el Señor, menos tenemos paciencia con los que están a nuestro alrededor. Pero dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
¿Por qué dice el Señor que tenemos que tener gozo en nuestro corazón? Pareciera algo como difícil, porque uno muchas veces en medio de una circunstancia grave, ¿cómo va a tener gozo? Pero dice la palabra del Señor que esto es algo que nosotros no podemos entender, que es el conocimiento que Dios nos ha revelado. Y por eso muchas veces en medio de la circunstancia, en medio del problema, usted ve personas que le han creído a Dios y se gozan. Por eso muchas veces mis hermanos a nosotros nos llaman locos, porque se nos muere un familiar y claro, nos duele porque es nuestra familia, es nuestra carne, pero nosotros nos gozamos, no nos echamos a morir, porque hay un gozo, pero ese gozo viene del cielo. Ese gozo no es dado aquí, viene de lo alto. Entonces dice, hermano, tener gozo cuando os lleguen diversas pruebas. Y hermano, porque las pruebas son las que nos hacen crecer. Amén, así es. Las pruebas son las que nos hacen llevar a un nivel más alto. Son las pruebas. ¿Qué tal que no tuviéramos pruebas, que todo fuera? Sería una vida también muy aburridora. Pero las pruebas nos hacen a nosotros fuertes. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque es que cuando estamos en esa prueba, el Señor nos enseña a tener paciencia. Dice la palabra del Señor, esperad en Él y Él hará. Amén. Y qué difícil, mis hermanos, es esperar. Qué difícil. Pero cuando el Señor dice que Él va a hacer algo por nosotros, es porque Él lo va a hacer y tenemos que tener esa paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Que seamos cabales, que seamos sabios, que tengamos un entendimiento de las cosas que están sucediendo, que todas las cosas nos ayudan para bien, dice la bendita palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios nos puede dar la sabiduría de lo alto. No necesitamos una sabiduría terrenal y diabólica. Necesitamos la sabiduría que viene de arriba. Y dice la palabra del Señor que Él nos la dará abundantemente. O sea que Él nos la da sin medida. Él no es escaso. Dios no es escaso para darnos la sabiduría que nosotros necesitamos. Pero pida con fe. Dice que no dudando. Porque muchas veces nosotros la duda es la que detiene las bendiciones. La duda es la que no hace o no deja que las promesas de Dios lleguen a nuestra vida, mis hermanos. Es porque dudamos en lo que Dios ha dicho. Creemos todas las cosas, creemos las cosas terribles que dice el mundo. Ponemos las noticias, colocamos el canal y vienen una cantidad de cosas y creemos todos aquellos. Pero falta ver si todas esas cosas son ciertas. Pero no creemos lo que Dios está hablando. Y Dios dice que tenemos que tener la fe puesta en sus promesas. Esa fe abundante que Él nos ha dado. Dice, no piense pues que quien haga recibirá cosa alguna. Porque es que la duda es la que no permite que nosotros tengamos aquellas bendiciones. Dice que el que duda es una persona de doble ánimo. Es inconstante en todas sus empresas. Y vemos gente que cuando la situación está bien, son gente que dice, no, yo le voy a servir a Dios. Yo de esta sí no me aparto. Yo llegué al lugar que el Señor quería que yo estuviera. Y comienzan a decir cantidades de cosas. Pero cuando llega una prueba, piensan diferente. Este no es mi lugar. Yo no pertenezco aquí. Me voy para otro lugar y se lo pasan de lugar en lugar, buscando la bendición de Dios, y lo que pasa es que está huyéndole cada día a la bendición. Porque Dios nos ha establecido, Dios quiere que en el lugar que Él nos ha colocado, allí nos cimentemos y allí demos fruto. Amén. Porque cuando estamos de un lugar a otro, comenzamos a echar raíces, nos quitan de ahí, nos colocan en otro lugar y nunca vamos a echar raíces en el lugar que estemos. Y entonces, ¿cuándo vamos a dar un fruto, mis hermanos? Tenemos que cimentarnos en el lugar que el Señor nos ha colocado. Amén, así es. Tenemos que ser fieles al lugar que Dios nos ha elegido para nosotros. El lugar que el Señor dice que ha establecido, allí su nombre, tenemos que ser fieles. Amén. Pero esto es otra cosa que falta en el pueblo de Dios, la fidelidad. Porque muchas veces los pastores, nosotros, los líderes, cualquiera que sea, nos esforzamos por llevar un mensaje, por predicar el evangelio, por persistir en el evangelio.
Pero la gente no entiende esta situación. Eran fieles cuando estaban en la congregación, cuando nos reuníamos en la congregación. Pero ahora usted mira y nadie se está conectado, nadie mira el mensaje. ¿Por qué? Porque no tienen un sentido de pertenencia. Y entonces, no, en vez de mirar a fulano, entonces yo miro a otro y se miran todas las prédicas, los domingos, todas estas las repeticiones, pero en la iglesia a la cual pertenece no se ven por ningún lado. Eso es ser uno infiel. Eso es no tener fidelidad. Y entonces dice la palabra del Señor que aquel que es de doble ánimo, que un día allí, que otro día acá, que hoy sí o que hoy no, dice que esa persona es inconstante y que nunca va a recibir lo que el Señor le ha prometido. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces vemos que la inconstancia no nos lleva a nada bueno. Tenemos que ser fieles, mis hermanos. El que en lo poco es fiel, en lo mucho el Señor lo va a colocar. Qué sé yo, que de aquí a mañana ustedes sean los que estén predicando el Evangelio, que sea el pastor de esta congregación. Gloria a Dios por su fidelidad. Porque Dios premia, Dios tiene galardones para aquellas personas que caminan en su fidelidad. Pero tenemos que persistir en este Evangelio, pero tenemos que hacerlo con humildad. No es creyéndonos que la sabemos toda o que somos más que los demás. Es con humildad, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que avanzar. La humildad nos lleva a muchos lugares, mis hermanos. Pero el orgullo, la prepotencia no nos deja avanzar. Amén. Porque el que es prepotente en cualquier momento tiene su caída. Pero el que es humilde va caminando lentamente, con paso seguro, porque dice la palabra del Señor que Él está con los humildes. Pero que al altivo Él lo va a mirar de lejos. La palabra del Señor dice, y quiero que vamos también al libro de Filipenses, en el capítulo 2. Dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Nosotros muchas veces podemos sentir en nuestro corazón la necesidad que de pronto la otra persona tiene, pero no nos gusta tal vez compartir. Tal vez nosotros nos sentimos bien nosotros mismos, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo la misma cosa, la misma necesidad que el otro siente. Que cuando yo tenga algo para compartirlo, compartamos, porque otro tiene también una necesidad. Yo que sé qué necesidad tiene mis hermanos en esta hora. Pero lo que sí sé, que en cada uno de nosotros hay una necesidad. De pronto es la necesidad de tener a Dios en nuestro corazón, y es el momento de buscarle. En estos momentos de angustia, en estos momentos de desolación, en estos momentos de soledad, es el tiempo de buscar a Dios. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Amén. Porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a mirar a los demás por encima del hombro. Pero qué bueno es cuando nosotros reconocemos que somos iguales a los demás. Que Cristo vino a servir. Pero a veces nosotros queremos ser mejor que Cristo. Porque nosotros no queremos servirle a nadie, pero queremos que nos sirvan. Y dice la palabra del Señor que nosotros dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener un respeto por los demás. Amén. Que tenemos que tener una consideración por los demás. Que tenemos que tener un amor, porque dice la palabra del Señor que si yo no tengo amor por el hermano, ¿cómo voy a tener amor por Dios? No hay amor. Porque uno de los mandatos del Señor es que amemos los unos a los otros. Es el mandato más grande, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro hermano.
Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Es tener como en aquellos tiempos que tenían muchas veces las cosas en común. Cuando había una necesidad, se reunían y miraban qué podían hacer, una solución, buscaban una solución. Pero hoy en día no, mis hermanos. Hoy en día cada uno corre por lo suyo propio. Así tenga que pasar por encima de los demás. Y le dice que están llevando el evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es ayudar al necesitado. El evangelio de Cristo es amor. Por eso Él vino, por eso Él entregó todo, por amor a nosotros. Ese es el evangelio que el Señor quiere que nosotros prediquemos. Un evangelio de amor. Cuando hay amor, hay todo. Cuando hay amor, hay perdón. Cuando hay amor, hay consideración para con los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque esto lo sintió Jesús. Y si nosotros decimos que somos cristianos, imitadores de Jesús, tenemos que hacerlo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Él siendo Dios. Dice que Él se rebajó hasta lo máximo. Él se rebajó haciéndose hombre. Se humilló haciéndose hombre para vivir en medio de nosotros, para conocer más de cerca cuál es la necesidad que nosotros teníamos. Pero nosotros muchas veces no creemos esto. Muchas veces nosotros no aceptamos esto. Dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Mire que Él tomó esa forma de siervo, vino a servir, hecho semejante a los hombres. Él se hizo semejante a usted y a mí, mi hermano. Vino a servirnos. Y fue obediente, dice la palabra del Señor, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo. Amén. Haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Pero mire qué difícil es para nosotros, mis amados hermanos, caminar en obediencia. Qué difícil para nosotros es obedecer a la palabra del Señor. Qué difícil. Por lo cual Dios también lo exaltó. Mire, si quiere un día tener honra, si un día quiere estar en un lugar de privilegio delante de Dios, tiene que caminar en obediencia, tiene que hacerse humilde, tiene que ser o ponerse más bajo que los demás para que sea exaltado, dice la palabra del Señor, porque aquel que se enaltece será humillado, pero aquel que se humilla será exaltado. Amén, eso dice la bendita palabra del Señor. Para que en el nombre de Jesús, dice que el Señor Jesucristo se hizo siervo, Él se humilló, pero fue exaltado por el Padre. Y entonces dice la palabra, para que en ese nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda rodilla se doble. Y toda rodilla se va a doblar delante de la presencia del Señor. Dice, para que toda rodilla se doble. De los que están en los cielos y de los que están en la tierra, todo un día tendrán que rendirle ese honor al Señor. Porque Él es el único, el digno de ser alabado, de ser honrado. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Que nosotros no somos las personas de pronto más grandes que los demás porque sepamos algo. No, Dios lo sabía todo. El Señor Jesucristo sabía todas las cosas y Él se hizo siervo. Él se humilló y fue obediente, dice la palabra del Señor, hasta la muerte y la muerte de cruz. Mis hermanos, quiero que vayamos a la bendita palabra del Señor en Hebreos 12. Nosotros, mis hermanos, tenemos que ser testimonio. Porque nosotros somos, dice la palabra del Señor, nosotros somos cartas abiertas. Los ojos del mundo están puestos en el cristiano. Los ojos del mundo están puestos en la persona que dice ser seguidores de Cristo, en el evangélico, en el pastor. Los ojos están puestos para ver por dónde acusarlo o qué hace aquella persona. Por eso nosotros tenemos que ser personas de testimonio. Y dice la palabra del Señor ahí en Hebreos 2, en el versículo 1.
Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia. Mire que vuelve el Señor y habla de la paciencia. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo el pecado que hay en nosotros. Tenemos que despejar, porque es que cuando nosotros no quitamos el pecado en nuestra vida, el mundo afuera nos está mirando. Dice la palabra del Señor que estamos rodeados por grandes nubes de testigos. El mundo está mirando al pueblo del Señor. El mundo está mirando a los cristianos que hacen. Y si usted comete una falla, enseguida, mire, no era que era el cristiano, no es el cristiano, porque el hombre no perdona, porque el hombre siempre está ahí presto para acusar. Y muchas veces el mismo pueblo de Dios, el pueblo cristiano, está en la misma situación. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros no tenemos que dejarnos apabullar, no tenemos que dejarnos desanimar por lo que dice el hombre, porque te critiquen, porque tal vez vituperen de lo que hace, porque tal vez te menosprecien. No podemos dejarnos convencer de lo que dice el enemigo. El enemigo siempre se va a levantar en contra de lo que nosotros, el pueblo de Dios, estamos haciendo. Siempre el enemigo se va a estar levantando, pero nosotros no tenemos que poner cuidado a esas cosas. Dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado en oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos que poner los ojos en el Señor Jesucristo. Nosotros no somos más que Cristo. Amén, así es. El Señor Jesucristo fue el que dio la vida por cada uno de nosotros, pero Él se humilló, Él fue vituperado, despreciado, pero fue exaltado. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y entonces dice que esto es para darnos ánimo a nosotros, para que no desmayemos, porque aún no habéis resistido la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por eso vienen muchas veces esas cosas a nuestra vida. Viene la disciplina del Señor. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Porque el Señor dice: no se cansen de hacer el bien, y decimos: no, ya yo me cansé de ser bueno. Ya yo no quiero seguir siendo bueno, porque es que siempre me han pagado mal. No quiero ser bueno porque esto o porque lo otro. Y el Señor dice que tenemos que hacer el bien sin mirar a quién le estamos haciendo bien. Cuando aquellos personajes se presentan delante del Señor y dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos aquello, hicimos lo otro. Pero el Señor les tocó sacarlo. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Así es. Porque no estaban diciendo la verdad. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es predicar un evangelio de verdad. Tenemos que persistir el evangelio. El Señor le dijo al profeta: vaya, predique el evangelio. Ellos no le van a escuchar, ellos no le van a poner cuidado, pero predíquelo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, predicar el evangelio. Aquel que recibe la palabra del Señor, bendito y bienaventurado es. Pero el que no la recibe tendrá que darle cuenta a Dios. Así es, amén. Porque eso dice la Escritura. Dice que aquel que rechaza su bendita palabra le es más tolerable a Sodoma y Gomorra que a esas personas. Entonces nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que predicar el evangelio de salvación. Y permanecer firme. Que nada de estas situaciones nos devuelvan. Que nada de estas circunstancias nos vuelvan. No, yo era o vivía mejor cuando estaba en el mundo. No, era que cuando yo no conocía del Señor, yo vivía bien. Y es una mentira del diablo. Tal vez tendría plata, pero bien no vivía.
Porque hoy vivimos bien, porque tenemos una promesa. Amén. Porque hoy vivimos bien, porque tenemos esa seguridad en Cristo, que Él está por nosotros. Es la seguridad que nosotros tenemos. No estamos bien porque tengamos dinero o porque tengan cosas. Eso un día se va a quedar. Amén. Estamos bien porque estamos agarrados de la promesa que dijo el Señor, que Él estaría con nosotros hasta el fin. Gloria a Dios. Pero aquellas personas, dice la palabra del Señor, que han conocido las cosas de Dios y se han vuelto atrás, mire que no les va a ir del todo bien. Porque dice la palabra del Señor también ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, del 1 en adelante. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Tenemos que buscar cada día la perfección. ¿Cómo lo hacemos? Descargando de nosotros todo pecado, dejando de lado todas aquellas cosas que nos hacen daño en nuestra vida espiritual. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, esto éramos mis hermanos. Ahora no, ahora somos nuevas criaturas. Amén. Dice, si Dios en verdad lo permite. Y hay algo aquí que me llama mucho la atención. Porque aquí dice lo que va a pasar a aquellas personas que conocieron de Dios, que se volvieron del camino, se volvieron atrás y hoy tal vez no quieren saber nada del Señor. Dice la palabra, porque es imposible que los que a una vez fueron iluminados, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y cayeron y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Es duro, mis hermanos, es duro levantarse, porque es imposible, dice la palabra del Señor, es imposible que los que una vez estuvieron caminando por la senda del Señor, por aquellas personas que degustaron de las maravillas de Dios, que tal vez tuvieron dones, tuvieron cosas hermosas de parte de Dios y las desecharon, las dejaron atrás para irse detrás del mundo. Es imposible, dice la palabra del Señor, que aquellos que un día degustaron de las maravillas, del poder, de la dulzura del Espíritu Santo, que así mismo gustaron de la buena palabra, predicaron la buena palabra, pero se volvieron atrás. Es imposible, dice el Señor, porque cayeron. Es imposible que otra vez sean renovados para el arrepentimiento, porque es que Cristo no puede volver a ser crucificado. Cristo murió una sola vez, dice la palabra del Señor, por cada uno de nosotros. Cristo ya no puede volver a hacer remisión de pecado. Él hizo una remisión de pecado por toda la humanidad. Y hoy tenemos nosotros, por esa remisión, derecho al reino de los cielos. Pero aquel que se vuelve atrás, que vuelve y después sale hablando de las cosas de Dios, vituperando de Dios, exponiéndolo al vituperio, porque eso es lo que se hace cuando vuelven atrás. No, ese Dios no era el que yo necesitaba, ese Dios no sirvió para nada, ese Cristo no sirvió. Y comienza la gente a blasfemar. Yo sí le dije, vean, ¿por qué se volvió cristiano? ¿Por qué estas cosas? Y vituperamos al Señor Jesucristo. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada hasta próxima, y está próxima a ser maldecida por su fin, y su fin es el ser quemada. Y dice la palabra del Señor que el hombre es como la hierba del campo, que por la mañana es, pero por la tarde no sirve sino para ser cortada y echada al fuego. Y aquel que no da buen fruto, dice la palabra del Señor, dice, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Amén. Está cortada
para cortarla y echarla a fuego. Por eso, mis hermanos, no se vale que cualquier situación, cualquier cosa nos devuelva, que cualquier cosa nos saque de nuestras congregaciones. Porque muchas veces son cosas simples, son cosas que no tienen ningún mérito, pero que nos sacan de las congregaciones. Porque el pastor no me miró bien, porque el hermano no me saludó y comenzamos y argumentamos cosas, y eso son el enemigo, son trampas del enemigo para hacer que volvamos atrás. Pero nosotros tenemos que persistir en el Evangelio, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, mis hermanos. Mis hermanos, este era el pequeño mensaje para esta noche. Que Dios les bendiga grandemente, y yo les recuerdo que con Dios no hay pierde. Vamos a orar para quedar despedidos de este servicio.